Bueno, continuando con nuestro libro de Julio Verne, de Viaje al Centro de la Tierra, continuamos. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 38. Para comprender la evocación hecha por mi tío a aquellos ilustres sabios franceses, es preciso saber que antes de nuestra partida se había producido en paleontología un hecho de la mayor importancia. El 28 de marzo de 1863, algunos trabajadores que abrían zanjas bajo la dirección del señor Boucher de Perthes en las canteras de Moulin-Quignon, cerca de Abbeville, en el departamento del Somme, en Francia, encontraron una mandíbula humana, 14 pies debajo de la superficie del terreno. Aquel fósil era el primero de su especie que había aparecido a la luz del día. Junto a él se hallaron hachas de piedra de sílex talladas, enmohecidas y a las que el tiempo había dado cierto barniz uniforme. El descubrimiento tuvo mucha resonancia, no solo en Francia, sino también en Inglaterra y Alemania. Algunos sabios del Instituto francés, entre otros Mine Edwards y Quatrefages, tomaron el asunto muy a pecho. Demostraron la incontestable autenticidad de la osamenta en cuestión y se hicieron los más calurosos defensores del proceso de la quijada, según la frase inglesa. A los geólogos del Reino Unido, Falcones, Buss, Carpenter, etc., que aceptaron el hecho como cierto, se unieron varios sabios de Alemania, formado en primera fila como el más fogoso y entusiasta, mi tío Lindenbrock. La autenticidad de un fósil humano de la época cuaternaria parecía, pues, incontestablemente demostrada y admitida. Verdad es que dicho sistema había tenido un adversario encarnizado en Elías de Beaumont, el cual, con todo el peso de su alta autoridad, sostenía que el terreno de Moulin-Quignon no pertenecía al Diluvium, sino a una capa menos antigua, y de acuerdo acerca del particular con Cuvier, no admitía que la especie humana hubiese sido contemporánea de los animales de la época cuaternaria. Mi tío Lindenbrock, de acuerdo con la mayoría de los geólogos, se había, como de costumbre, aferrado a su opinión, discutido, y Elías de Beaumont quedó casi solo en su partido. Nosotros conocíamos todos los pormenores del asunto, pero ignorábamos que desde nuestra partida la cuestión había hecho nuevos progresos. Otras mandíbulas idénticas, aunque pertenecientes a individuos de tipos distintos y naciones diferentes, se hallaron en las tierras poco consistentes y cenicientas de algunas grutas en Francia, en Suiza, en Bélgica, e igualmente armas, utensilios, herramientas y huesos de niños, de adolescentes, de adultos y de viejos. Cada día se confirmaba, pues, más y más
la existencia del hombre cuaternario. Más aún, nuevos restos exhumados del terreno terciario Plioceno habían permitido a otros sabios más audaces designar mayor antigüedad aún a la raza humana. Verdad es que dichos restos no eran osamentas de hombres, sino únicamente objetos de su industria, tibias, fémures de animales fósiles, extraídos regularmente y esculpidos hasta cierto punto, que llevan el sello de un trabajo humano. El hombre, por consiguiente, subía de un solo salto, muchos siglos en la escala de los tiempos. Precedía al mastodonte, se hacía el contemporáneo de Elephas meridionalis, tenía en fin 100.000 años de existencia, puesto que esta antigüedad es la que señalan los más acreditados geólogos a la formación del terreno Plioceno. Tal era entonces el estado de la ciencia paleontológica, y lo que nosotros de ella conocíamos bastaba para explicar nuestra actitud ante aquel osario del mar Lidenbrock. Se comprenderán, pues, los aspavientos y arrebatos de mi tío, y sobre todo cuando 20 pasos más adelante se halló en presencia, o mejor decir, cara a cara, con uno de los ejemplares del hombre cuaternario. Era un cuerpo humano absolutamente reconocible. Le había conservado durante muchos siglos un terreno de una naturaleza particular, como el del cementerio de San Miguel de Burdeos. No puedo decirlo, pero aquel cadáver, con el tugumento distendido y apergaminado, con los miembros aún blancos, al menos a simple vista, con los dientes intactos, la cabellera abundante, las uñas de las manos y de los pies excesivamente largos, se presentaba a nuestros ojos tal como había vivido. Quedé mudo delante de aquella aparición de otra edad. Mi tío, tan locuaz generalmente, tan impetuoso, distentidor, callaba también. Levantamos aquel cuerpo. Nos miraba con sus cóncavas órbitas. Palpamos su sonora cavidad torácica. Después de algunos instantes de silencio, el profesor se sobrepuso al tío. Otto Lidenbrock, dominado por su temperamento, olvidó las circunstancias de nuestro viaje, la atmósfera en que nos hallábamos, la inmensa caverna que nos contenía. Se creyó sin duda en el Joneaeum, perorando delante de sus discípulos, pues tomó un tono doctoral y se dirigió a un auditorio imaginario. Señores, dijo, tengo la honra de presentaros un hombre de la época cuaternaria. Eminentes sabios han negado su existencia, y otros no menos eminentes le han afirmado. Los Santo Tomás de la paleontología, si estuviesen aquí, lo tocarían con el dedo y se verían en la precisión de reconocer su error. Ya sé que la ciencia debe ponerse en guardia contra los descubrimientos de este género.
No ignoro la explotación de hombres fósiles que han hecho los Barnum y otros charlatanes de la misma calaña. Conozco la historia de la rótula de Ajax, la del pretendido cuerpo de Orestes, hallado por los espartanos, y la del cuerpo de Arterius, de 10 codos de largo, del que habla Pausanias. He leído las memorias que se han escrito sobre el esqueleto de Trapani, descubierto en el siglo XIV, en el cual se pretendía reconocer a Polifemo, y la historia del gabinete desenterrado en el siglo XVI en las inmediaciones de Palermo. Tenéis noticia, señores, lo mismo que yo, del análisis practicado cerca de Lucerna en 1577, de las colosales osamentas que el célebre médico Félix Plater declaró pertenecían a un gigante de 19 pies. He devorado los tratados de Casanión y todas las memorias, folletos, discursos y contradiscursos publicados respecto del rey de los cimbrios, Teutoboco, el invasor de la Galia, extraído de un arenal del Delfinado en 1613. En el siglo XVIII había yo combatido con Pedro Campet la existencia de los preadamitas de Cheucher. He tenido en mis manos el escrito llamado Gigans. Al llegar aquí, reapareció el achaque natural de mi tío, que en público no podía pronunciar las palabras difíciles. El escrito llamado Gigans, repuso, se atascó sin poder ir más adelante. Giganteo, imposible. El rebelde vocablo no quería salir. Cuánto se hubiera reído en Joneaum. Gigantosteología, dijo por fin el profesor Lindenbrook entre dos juramentos. Después, animándose porque había salido ya del mal paso, prosiguió. Sí, señores, lo sé todo. Sé también que Cuvier y Blumenbach han reconocido en esas osamentas simples huesos de mamut y de otros animales de la época cuaternaria. Pero en el caso que pretendo, la duda solo sería una injuria a la ciencia. A la vista tenéis el cadáver, se le puede ver y tocar. No es un esqueleto, sino un cuerpo intacto conservado únicamente con un objeto antropológico. No quise contradecir esta aserción. Si pudiese lavarlo con una disolución de ácido sulfúrico, añadió mi tío, haría desaparecer todas las partes térreas y de conchas resplandecientes en él incrustadas, pero carezco del precioso disolvente. Sin embargo, este cuerpo, tal como es, nos contará su historia. El profesor cogió el cadáver fósil y lo meneó con la destreza de los que tienen por oficio enseñar curiosidades. Ahí lo tenéis, repuso. No llega a 6 pies su longitud, que está muy lejos de los pretendidos gigantes. En cuanto a la raza a que pertenece, es incontestablemente caucásica. Es la raza blanca. Es la nuestra misma. El cráneo de este fósil es regularmente ovoideo, sin desarrollo excesivo de los pómulos, sin desenvolvimiento exagerado de la mandíbula. No presenta ningún carácter
de ese prognatismo, prominencia de la mandíbula, que modifica el ángulo facial. Medid este ángulo, es casi de 90 grados, pero yo iré más lejos aún en el camino de las deducciones, y me atreveré a decir que este ejemplar humano pertenece a la familia jefética, que se extiende desde las Indias hasta los límites de la Europa occidental. No sonriáis, señores. Nadie se sonreía, pero era tal la costumbre que tenía el profesor de ver ponerse risueños los semblantes durante sus sabias disertaciones. Sí, repuso con nueva animación. Ahí tenéis un hombre fósil contemporáneo de los mastodontes, cuyas osamentas llenan este anfiteatro, pero no puedo deciros por qué camino ha llegado aquí, como estas capas bajo las cuales ha sido sepultado se han deslizado hasta esta enorme cavidad del globo. Sin duda, en la época cuaternaria se manifestaban aún en la corteza terrestre considerables perturbaciones. El continuo enfriamiento del globo producían quebrajas, hendiduras, grietas por las cuales verosímilmente se escapaban por su propio peso una porción de terreno superior. Acerca del particular nada resuelvo, pero el hombre está aquí, rodeado de estas hachas, de esos sílex tallados que construyeron la edad de piedra, y a no ser que haya venido aquí como yo, en calidad de viajero, de cultivador de la ciencia, no se puede poner en duda la autenticidad de su antiguo origen. Cayó el profesor, y yo prorrumpí en aplausos unánimes. Además, mi tío tenía razón, y a otros más listos que su sobrino hubiera puesto en un brete si hubieran querido combatirle. Otro indicio: no era aquel cuerpo fosilizado el único del inmenso osario. Otros se encontraban a cada paso que dábamos en aquel polvo, y mi tío tenía ejemplares donde escoger para llevar sus propias convicciones al ánimo de los más reacios y más incrédulos. De verdad que era un espectáculo asombroso el de aquellas generaciones de hombres y animales confundidos en el vasto cementerio. Pero se presentaba una cuestión grave que no nos atrevíamos a resolver. Aquellos seres, en otros tiempos animados, habían sido echados por una convulsión del terreno a las orillas del mar Lindenbrock cuando estaban ya reducidos a polvo, o vivieron ahí en aquel mundo subterráneo, bajo aquel cielo ficticio, naciendo y muriendo como los habitantes de la tierra. Hasta entonces se nos había aparecido vivos más que los monstruos marinos y los peces. ¿Erraba aún por aquellas desiertas costas algún hombre del abismo? Capítulo 39. Continuamos aún media hora pisando capas de osamentas. Seguíamos adelante, impelidos por una ardiente curiosidad. ¿Qué otras maravillas, qué otros temas para la ciencia encerraba aquella caravana? Mi vista estaba preparada a todas las sorpresas, y mi imaginación a todos los asombros. Hacía mucho tiempo que las orillas del mar
habían desaparecido detrás de las colinas del osario. El imprudente profesor, sin cuidar de si nos extraviábamos o no, me arrastraba lejos. Avanzábamos silenciosamente, bañados en las olas eléctricas. Por un fenómeno que no puedo explicar, la luz, gracias a su difusión, entonces completa, alumbraba uniformemente las diversas superficies de los objetos. No existía un foco en ningún punto determinado del espacio y no producía sombra ningún objeto. Hubiérase dicho que estábamos en medio del día, en medio del verano y en medio de las regiones ecuatoriales, bajo los rayos verticales del sol. Todo vapor había desaparecido. Las rocas, las montañas, algunas masas confusas de bosques lejanos tomaban un extraño aspecto bajo la igual distribución del fluido luminoso. Nos parecíamos a aquel fantástico personaje de Hoffman que perdió su sombra. Después de andar una milla, llegamos a la linde de un inmenso bosque, pero no un bosque de hongos, como el que encontramos cerca de la ensenada de Grauen. Contemplábamos la vegetación de la época terciaria en toda su magnificencia. Grandes palmeras, especies actualmente extinguidas, soberbios guanos, pinos, tejos, cipreses, hayas representaban dignamente la familia de las coníferas y se unían entre sí por medio de una red de inextricables bejucos. Un tapiz de musgos y de hepática cubría muellemente la tierra. Algunos arroyos murmuraban bajo aquellas sombras poco dignas de este nombre. Porque en realidad no había ninguna sombra. En las márgenes crecían helechos arborescentes parecidos a los de los invernáculos del globo habitado, pero aquellos árboles, aquellos arbustos, aquellas plantas, privados del vivificador influjo del sol, carecían de color. Todo se confundía con una tinta uniforme, parduzca y como agostada. Las hojas estaban desprovistas de su verdor, y las mismas flores, tan numerosas en aquella época terciaria que las vio nacer, entonces pálidas y sin perfume, parecían hechas de un papel que la acción de la atmósfera había descolorido. Mi tío Lindenbrook se aventuró bajo aquellos gigantescos vegetales. Yo lo seguí, sin tenerlas todas conmigo, puesto que la naturaleza había hecho ahí los gastos de una alimentación vegetal. ¿Por qué no había de contener aquel suelo terribles mamíferos? En los anchos claros que dejaban los árboles derribados y carcomidos por el tiempo, veía leguminosas, acerríneas, rubiáceas y otros 1000 arbustos comestibles, codiciados de los rumiantes de todos los períodos. Después aparecían, confundidos y mezclados, los árboles de las más distintas comarcas de la superficie del globo: la encina, que se levantaba al lado de la palmera; el eucalipto australiano, que se apoyaba en el abeto de Noruega; el abedul del norte, que confundía sus ramitas con las del cauris zenlandés. Era capaz tan heterogéneo conjunto de confundir a los más ingeniosos clasificadores de la botánica terrestre.
De repente me paré y con la mano detuve a mi tío. La luz difusa permitía distinguir en las profundidades del bosque los objetos más exiguos. ¿Había creído ver? No. Había visto realmente con mis propios ojos formas inmensas que se agitaban debajo de los árboles. Eran, en efecto, animales gigantescos, un rebaño entero de mastodontes, no ya fósiles, sino vivos y semejantes a aquellos cuyos restos se descubrieron en 1801 en los pantanos de Ohio. Contemplaba aquellos hiperbólicos elefantes cuyas enormes trompas bullían, hormigueaban debajo de los árboles como una legión de serpientes. Oía el ruido de sus prolongados colmillos, cuyo marfil taladraba los seculares troncos. Las ramas crujían y las hojas arrancadas en cantidades enormes se abismaban en la boca de aquellos monstruos. Es decir, que se realizaba aquel sueño en que había visto renacer todo el mundo de los tiempos prehistóricos, de las épocas terciarias y cuaternarias, y estábamos ahí, solos, en las entrañas del globo, al arbitrio de aquellos feroces habitantes. Mi tío miraba. Adelante, me dijo de repente, haciéndome de un brazo. Adelante, adelante. No, exclamé yo. No, estamos sin armas. ¿Qué haríamos en medio de ese rebaño de cuadrúpedos gigantescos? Venid, tío, venid. No hay criatura humana que pueda desafiar impunemente la cólera de semejantes monstruos. No hay criatura humana, respondió mi tío bajando la voz. Te engañas, Axel. Mira, mira allá abajo. Me parece que distingo un ser viviente, un ser parecido a nosotros, un hombre. Miré encogiéndome de hombros, resuelto a llevar la incredulidad hasta sus últimos límites, pero tuve que rendirme a la evidencia. En efecto, a menos de un cuarto de milla, apoyado en el tronco de un cauris enorme, había un ser humano, un proteo de aquellas comarcas subterráneas, un nuevo hijo de Neptuno, que guardaba aquel innumerable rebaño de mastodontes, imanes, pecoris, custos, imanior ipse. Sí, imanior ipse. Aquel no era ya el ser fósil cuyo cadáver habíamos levantado en el osario, sino que era un gigante, capaz de tener a raya aquellos monstruos. Su estatura era de más de 12 pies, su cabeza del tamaño de la de un búfalo. Desaparecía entre las malezas de una cabellera inculta. Era una verdadera melena semejante a la del elefante, de las primeras edades. Blandía con la mano un tronco enorme, digno callado de aquel pastor antediluviano. Nosotros permanecimos inmóviles, asombrados, pero podíamos ser vistos. Era preciso huir. Venid, venid, exclamé arrastrando a mi tío, el cual por primera vez en su vida se sometió dócilmente a una voluntad ajena. Un cuarto de hora después, habíamos perdido de vista al terrible enemigo, y ahora que pienso en él tranquilamente, ahora que mi corazón ha recobrado su calma y han transcurrido meses desde aquel extraño y sobrenatural encuentro, ¿qué debo pensar? ¿Qué debo creer? No, es imposible. Nos engañaron los sentidos. Nuestros ojos no vieron
lo que vieron. No existe ninguna criatura humana en aquel mundo subterráneo. No habita ninguna generación de hombres aquellas cavernas inferiores del globo, que no se cuidan de los habitantes de su superficie ni están en comunicación con ellos. Decir otra cosa es una insensatez, una locura. Prefiero admitir la existencia de algún animal cuya estructura se acerca a la del hombre, algún mono de las primeras épocas geológicas, algún protopiteco, algún mesopiteco, análogo al que descubrió Lartet en el lecho osífero de Sansán. Pero la talla del que tomamos por un hombre excedía a todas las medidas dadas por la paleontología moderna. No importa. Un mono, sí, un mono, por inverosímil que sea, pero un hombre vivo y con él toda una generación sepultada en las extrañas de la tierra, jamás. Sin embargo, nos alejamos del bosque claro y luminosos, mudos de asombro, abrumado bajo el peso de un estupor que era casi embrutecimiento. Corríamos a pesar nuestro. Nuestra fuga se pareció a esa sucesión de espantosos saltos que nos figuramos estar dando durante ciertas pesadillas. Instintivamente nos dirigíamos hacia el mar Lindenbrook, y no sé en qué divagaciones se hubiera extraviado mi mente sin una preocupación que me llamó a observaciones más prácticas. Por más que estuviera seguro de que pisaba un terreno que no había pisado nunca, notaba con frecuencia grupos de rocas cuya forma me recordaba los de la ensenada de Grauen, lo que estaba al mismo tiempo confirmado por las indicaciones de la brújula y nuestra involuntaria declinación. Al norte del mar Lidenbrook era cosa de equivocarse. Centenares de arroyos y cascadas se desprendían de las vertientes. Se me figuraba volver a ver la capa de Stuart Brandur, nuestro fiel Hans Bach, y la gruta en que recobré la vida. Algunos pasos más adelante, la disposición de las piedras, la aparición de un arroyo, el sorprendente perfil de un acantilado, acababa de sumergirme en un mar de dudas. Di cuenta de mi indecisión a mi tío, el cual vaciló como yo. No podía orientarse en medio de aquel panorama tan uniforme. Evidentemente, le dije, no hemos vuelto a nuestro punto de partida, pero la tempestad nos ha echado un poco hacia abajo y siguiendo la costa encontraremos la ensenada. En tal caso, respondió mi tío, es inútil continuar esta exploración y lo mejor que podemos hacer es volver a la Almadía. Pero, ¿estás seguro de no equivocarte, Axel? No me atrevo a decir tanto, tío, porque todas estas rocas se parecen. Creo, sin embargo, reconocer el promontorio debajo del cual construyó Hans la embarcación. Debemos estar cerca del Ancón, ya que no está aquí mismo, añadí, examinando una pequeña ensenada que creí reconocer. No, Alex, ya que no otra cosa, hallaríamos nuestras propias huellas, y yo no veo nada. Pues yo veo algo, exclamé, dirigiéndome a un objeto que brillaba en la arena. ¿Qué es esto?, respondí, y enseñé a mi tío un puñal que acababa de recoger. Pues qué, dijo el profesor,
¿Habías traído tú esa arma? Yo, no tal, pero vos, que yo sepa tampoco, respondió el profesor. Nunca he estado en mi poder semejante chisme, pues es particular. No, es muy sencillo, Axel. Los irlandeses suelen usar armas de este género, y este pertenecería a Hans y lo habrá perdido. Meneé la cabeza. Estaba seguro de no haber visto aquel puñal en manos de Hans. ¿Es pues el arma, exclamé, de algún guerrero antediluviano, de un hombre vivo, de un contemporáneo del gigante pastor que hemos visto? Pero no, no es un instrumento de la edad de piedra, ni tampoco un instrumento de la edad de bronce, la hoja de acero. Mi tío me detuvo secamente en el camino, por el cual me arrastraba una nueva vegetación, una nueva divagación, y me dijo con su frialdad característica: cálmate, Axel, y razona. Este puñal es un arma del siglo XVI, una verdadera daga como las que llevaban colgada del cinto los caballeros para dar el golpe de gracia. Es de origen español. No pertenece a ti ni a mí, ni al cazador, ni a ninguno de los seres humanos que viven tal vez en las entrañas del globo. ¿Podéis creer? No, esta arma no se ha mellado, hundiéndose en la garganta de enemigos vencidos. Cubre su hoja una capa de moho que no se ha formado en un día, ni en un año, ni en un siglo. El profesor se entusiasmaba como tenía por costumbre, dejándose arrebatar por su imaginación de fuego. Axel, repuso, estamos en buen camino, en el camino del gran descubrimiento. Esta hoja ha quedado abandonada en la arena hace 100, 200 o 300 años y se melló en las rocas de este mar subterráneo. Pero ella no habrá venido hasta aquí sola, ni se habrá mellado por sí misma. Alguien nos ha precedido. Sí, un hombre. Y ese hombre grabó su nombre con este puñal. Ese hombre quiso con su propia mano trazar el camino del centro. Busquemos, busquemos. Y a impulsos del más vivo interés recorrimos la escollera, registrando las más insignificantes hendiduras susceptibles de ser principio de una galería. No tardamos en llegar a un punto en que se angostaba la playa. El mar casi la besaba al pie de la escollera, dejando un paso que llegaba difícilmente a una toeza. Entre dos rocas avanzadas se descubrió la entrada de un túnel oscuro. Ahí, en una superficie de granito, aparecían dos letras misteriosas toscamente grabadas. Eran las dos iniciales del atrevido y fantástico viajero. A.S., exclamó mi tío. Arne Saknussemm. Siempre Arne Saknussemm. Capítulo 40. Desde el principio del viaje había experimentado innumerables sorpresas y debía ya estar curado de sustos, como se dice vulgarmente, y creerme al abrigo de todas las maravillas. Sin embargo, a la vista de aquellas dos letras que se habían grabado ahí 300 años atrás,
quedé como embobado, como tonto. No solo se leía en la roca la firma del sabio alquimista, sino que tenía en mis manos el estilete que la había trazado. Hubiera sido por mi parte una insigne mala fe poner en duda la existencia del viajero y la realidad del viaje. Mientras bullían en mi cabeza estas reflexiones, el profesor Lindenbrock se dejaba llevar de un entusiasmo algo ditirámbico respecto de Arne Saknussemm. Maravilloso genio, exclamaba, tú no has olvidado nada de lo que debía abrir a otros mortales los caminos de la corteza terrestre, y tus semejantes pueden hallar las huellas que 3 siglos atrás trazaron tus pies en el fondo de estos subterráneos oscuros. Quisiste que otras miradas, a más de las tuyas, contemplasen estas maravillas. Tu nombre, grabado de trecho en trecho, conduce directamente a su objeto, al viajero, que es bastante denotado para seguirte, y en el centro mismo de nuestro planeta lo encontraremos escrito por tu propia mano. Yo también. Yo pondré mi firma en esta última página de granito, pero que desde ahora este cabo, visto por ti desde este mar que tú descubriste, se llame hasta la consumación de los siglos Cabo Saknussemm. He aquí las palabras que pude recoger, las cuales me comunicaron el entusiasmo que las había dictado. Un fuego interior renació en el fondo de mi pecho. Todo lo olvidé, los peligros de la ida y los peligros de la vuelta. Quería hacer lo que otro había hecho, y nada humano me parecía imposible. Adelante, adelante, exclamé. Me lanzaba ya hacia la oscura galería cuando el profesor me detuvo, y siendo él el hombre del frenesí y de los arrebatos, me aconsejó entonces paciencia y sangre fría. Volvamos primero a buscar a Hans, dijo, y acerquemos la almadía a este sitio. No, de muy buena voluntad, me sometí a la de mi tío y me deslicé rápidamente por entre las rocas de la playa. Sabéis, tío, dije, mientras íbamos andando, que hasta ahora las circunstancias nos han favorecido singularmente. Ah, ¿lo crees así, Axel? Sin duda, y hasta la tempestad ha servido para volvernos al camino recto. Bendita sea la tempestad. Ella nos ha traído a esta costa, de la que el buen tiempo nos había alejado. Suponed por un instante que hubiéramos tocado con nuestra proa, la proa de una almadía, las costas meridionales del mar Lindenbrook. ¿Qué hubiera sido nosotros? El nombre de Saknussemm no se nos hubiera parecido, y ahora nos encontraríamos abandonados en una playa sin salida. Sí, Axel, hay algo de la providencia en que, navegando hacia el sur, hayamos vuelto al norte, y precisamente al cabo Saknussemm. El hecho es más admirable, y algo hay que yo no me explico. ¿Qué importa? Lo que debemos procurar no es explicar los hechos, sino aprovecharnos de ellos. Sin duda, muchacho, pero vamos a tomar de nuevo el camino del norte, a pasar bajo las comarcas septentrionales de Europa, Suecia, Rusia, Siberia, qué sé yo.
en lugar de hundirnos bajo los desiertos de África o las olas del océano, y no quiero saber más. Sí, Axel, tienes razón, y todo pinta perfectamente, pues abandonamos este mar horizontal que a nada puede conducirnos. Vamos a bajar, siempre a bajar. ¿Sabes que para llegar al centro del globo no tenemos que andar ya más que 1500 leguas? Bah, exclamé, 1500 leguas no merecen siquiera que hablemos de ellas. En marcha, en marcha. Este diálogo insensato duraba aun cuando llegamos al lado del cazador. Todos los aprestos estaban hechos para partir inmediatamente. No había ni un solo fardo que no estuviese embarcado. Nos colocamos en la almadía, izóse la vela y Hans hizo rumbo hacia el cabo de Saknussemm. El tiempo nos favorecía a un género de embarcación que no ceñía ni picaba bien el viento, ni podía acercarse demasiado a tierra. Sus viradas eran difíciles y por consiguiente navegaba mal de vuelta y vuelta. Era casi imposible que polinease. Por todas estas razones, en más de una ocasión tuvo que avanzar desatracando con el auxilio de los palos con puntas de hierro, que hacían las veces de bichero. Con frecuencia las rocas poco profundas obligaban a rodeos bastante largos para no exponerse a tocar o varar. Por fin, después de 3 horas de navegación, es decir, a las 6 de la tarde, se alcanzó un punto a propósito para desembarcar. Salté a tierra, seguido de mi tío y del irlandés. La travesía no había enfriado mi entusiasmo, todo lo contrario. Hasta propuse quemar las naves para cortarnos la retirada, pero mi tío se opuso a ello. Le encontré singularmente tibio. Al menos, dije yo, partamos sin perder un instante. Sí, muchacho, pero antes examinemos esta nueva galería para saber si hemos de preparar nuestras anclas. Mi tío puso en acción su aparato de Rukmokov. Dejamos la almadía amarrada a la orilla y nos dirigimos, marchando yo a la cabeza, a la abertura de la galería, que no distaba de ahí más que unos 20 pasos. El orificio, casi circular, presentaba un diámetro de unos 5 pies. El oscuro túnel estaba abierto en la roca viva y como enlucido por las materias eruptivas a que dio salida en otros tiempos, y su piso o parte inferior estaba al nivel del suelo, de suerte que se podía penetrar sin la menor dificultad. Seguíamos un plano casi horizontal cuando a los 6 pasos nuestra marcha se vio interrumpida por la interposición de una enorme roca. «Maldita roca», exclamé con cólera, viéndome de pronto detenido por un obstáculo insuperable. En vano buscamos a derecha e izquierda, arriba y abajo, algún paso, alguna bifurcación. Experimenté una desazón vivísima. Sin resignarme a admitir la realidad del obstáculo, me bajé, miré por debajo de la piedra, ningún intersticio, miré por encima, la misma barrera de granito. Hans dirigió a todos los puntos de la pared la luz de la lámpara, pero no se vio ninguna solución de continuidad. Fuerza era renunciar a toda esperanza de pasar. Me senté en el suelo. Mi tío paseaba
por el corredor a largos pasos. Pero entonces, Saknussemm, pregunté yo, ¿quedaría detenido, dijo mi tío, por esta puerta de piedra? No, no, respondí yo con vehemencia. Este pedrusco, a consecuencia de una sacudida cualquiera o por uno de esos fenómenos magnéticos que se producen en la corteza terrestre, ha cerrado súbitamente este paso. Muchos años han pasado entre el regreso de Skannusen y la caída de este peñasco. ¿No es evidente que esta galería fue en otro tiempo el camino de las lavas y que entonces las materias eruptivas circulaban por ella libremente? Mirad, hay grietas recientes que surcan esta mole de granito, formada con pedazos reunidos con piedras enormes, como si la mano de algún gigante hubiese trabajado en su construcción. Pero un día la corriente fue más fuerte y este pedrusco, a la manera de una clave de bóveda que falla, se deslizó hasta el suelo y dejó obstruido el paso. Este obstáculo es pues accidental y Saknussemm no lo encontró, y nosotros, si no lo derribamos, somos indignos en llegar al centro del mundo. Así hablaba yo como si el pensamiento del profesor me hubiera sido transmitido. Me inspiró el genio de los descubrimientos. Olvidaba el pasado y desdeñaba el porvenir. Ya nada existía para mí en la superficie de este esferoide en cuyo seno me había abismado, ni las ciudades, ni los campos, ni Hamburgo conquistase, ni mi pobre Graubén, que debía considerarme perdido en las entrañas de la tierra. Pues bien, replicó mi tío, con el azadón y la piqueta abramos camino, derribemos estos muros. Son demasiado duros para el azadón, exclamé. Pues entonces el zapapico. Para el zapapico la operación es demasiado larga, pero la pólvora, la mina, hagamos desaparecer el obstáculo. La pólvora, si no se trata más que de romper un pedazo de roca. Manos a la obra, Hans, exclamó mi tío. El islandés se fue a la almadía y volvió luego con un zapapico para preparar un barreno. No era ese trabajo insignificante, porque se trataba nada menos que de abrir un agujero bastante considerable para que pudiera contener 50 libras de algodón fulminante, cuyo poder expansivo es 4 veces mayor al de la pólvora común. Yo me hallaba en un estado de sobreexcitación indecible mientras Hans trabajaba. Yo ayudaba a mi tío a preparar una larga mecha, formada con pólvora mojada y encerrada en una funda de tela. Pasaremos, decía yo. Pasaremos, repetía mi tío. A medianoche estaba abierto el barreno y cargado con el algodón fulminante. La mecha, atravesando la galería, terminaba en el exterior. Ya no faltaba más que una chispa para que produjese sus estragos aquel aparato formidable. Hasta mañana, dijo el profesor. Tuve que resignarme y pasar todavía esperando 6 horas que se me hicieron eternas.
Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.